extrañamos, ¿cierto? ¿Cómo estás? Bien. Extrañando. Está bien. Están por ahí paseando. Por ahora lo dejé con la bendición. Bien, vamos a iniciar nuestra clase con una buena lectura bíblica del Evangelio de San Mateo en el capítulo 23. Evangelio de Mateo en el capítulo 23. El que la tenga puede leer. Vamos, yo le paso el micrófono para que la lea. Despacio porque es bien complicada la lectura. No imiten a los maestros de la ley. Entonces Jesús habló tanto para el pueblo como para sus discípulos. Los maestros de la ley y los fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. Preparan pesadas cargas muy difíciles de llevar y las echan sobre las espaldas de la gente, pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. Todo lo hacen para ser vistos por los hombres. Miren esas largas citas de la ley que llevan en la frente y los largos flecos de su manto. Les gusta ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos reservados en las sinagogas. Les agrada que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestro. Lo que es ustedes, no se dejen llamar maestro, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. No llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, el que está en el cielo. Tampoco se dejen ustedes llamar gula, porque ustedes no tienen más guía, porque ustedes no tienen más guía que Cristo. El más grande entre ustedes se hará el servidor de todos, porque el que se pone por encima será humillado, y el que se rebaja será puesto en alto. Palabra de Dios. Vamos a dejarla ahí. Bien. La clase de hoy se llama Interpretación Bíblica, ¿cierto? Primera parte, porque son 2 lunes que vamos a hablar. El objetivo de esta clase es que aprendamos una base bien importante a interpretar la Sagrada Escritura. No más ese pedacito, imagínense. Hoy y el próximo lunes vamos a salir, no expertos, pero sí al menos con algunas reglas de interpretación bíblica. Y les voy a poner varias lecturas donde vamos a entender cómo es necesario la interpretación. Porque si nosotros no interpretamos la palabra de Dios, vamos a cometer muchos errores. Y si nosotros no aprendemos algunas normas o algunas tácticas de interpretación, vamos a dejarle decir a la palabra lo que no dice. O sea que vamos a decir mentiras. Por ejemplo, este texto bíblico. Si usted no conoce qué es una cátedra de Moisés, si usted no conoce qué es una filacteria, si usted no sabe cuáles son los diezmos de la menta, el anís y el comino, ¿usted cómo va a explicar ese texto? Y la gran mayoría de veces explicamos a nivel general y olvidamos los detalles. Y los detalles son particulares y específicos. Hay detalles bien precisos que es donde está todo el contenido. Y uno muchas veces los evita. O muchas veces uno los obvia porque no sabe explicarlos, ¿sí?
Entonces uno no sabe explicar bien. El Señor le habló a fariseos, el Señor le habló a saduceos. ¿Alguien conoce alguna diferencia entre hablarle a un fariseo o hablarle a un saduceo? ¿Se fija? Y uno lee el Evangelio, y el Señor se dirigió a los saduceos y les dijo: un hombre tenía 100 ovejas. Y uno habla de las ovejas, pero no mira a quién le está hablando Jesús. Y es importante el auditorio, porque tiene un sentido muy particular hablarle a un auditorio específico. Yo por eso siempre digo, uno necesita estos principios de interpretación para poder hablar. No cualquiera puede dar una práctica de Dios. Y voy a hacer una diferencia. Yo puedo dar un mensaje de la palabra sabiendo o no sabiendo mucho de Biblia, sí. Lo que no puedo es predicarla. Hay una diferencia entre un predicador y una meditación. Todos podemos hacer una meditación. Y el punto de partida de una meditación es: el Señor me dice. Ya. El Señor me dice que yo no debo ser hipócrita. Pero yo no puedo decir: el Señor nos dijo que no podemos ser hipócritas porque hay alguna hermana, porque a veces usamos la palabra de Dios para, ¿cierto? En eso se convierte, ¿sí? Entonces los de ese lado llegan tarde. El Señor dice: hay de aquellos que no llegan tarde. Y uno no dice el nombre, pero tácate que va la piedra y uno ya sabe para quién es, ¿sí? Entonces, una cosa es que yo me pare y diga: el Señor me está hablando y me dice que yo tengo que controlar mi lengua, mi oído, porque yo soy muy chismoso, muy lengua y suelto, ¿sí? Y otra cosa es hablarle a ustedes en nombre de Dios, ¿sí? Por eso digo, las reglas de interpretación se hacen para hacer una buena prédica, para ser un buen predicador. Pero tampoco quiero decir de que ustedes no puedan hablar de la palabra. Sí pueden. A mí no me gustan esos falsos, ¿sí? Esa falsa humildad. Que yo no soy. Yo, usted sí puede, siempre y cuando use la palabra me dice. No la use para tirarle piedras a nadie, ¿sí? Sino para usted hacer una meditación y ponerse en primera persona. Yo soy un hipócrita. Si hay otra, bienvenida, ya somos dos. El Señor me dice que yo, ¿cierto? Alguien más le dijo: Señor, que es un hipócrita, bien pueda, gracias. Únase, no me deje solo, ¿cierto? Pero ya diferente en tirar. Entonces, lo que vamos a hacer este lunes es aprender un poquito las reglas de interpretación. ¿Listo? Me voy a ir despacio porque mire, no sé si vamos a hacer el objetivo, yo sé que sí, pero con estos 2 lunes vamos a salir al menos teniendo una base general para interpretar la Biblia, que yo creo que es lo que a todos nos gustaría. ¿Listo? Interpretar la Biblia. Primero, eliminemos una falsa interpretación. La falsa interpretación se llama literalismo bíblico. Eliminemos ese método. El método literalista, ¿sí? Ese es un método que tenemos que ponerle cuidado. Una falsa o un falso método de interpretación bíblica es el método literalista. ¿En qué consiste el método literalista? En interpretar la palabra de Dios tal cual. Tal cual. Es que la Biblia dice. Y ese método literalista nosotros lo usamos cuando nos conviene, no siempre. Entonces no nos sirve. Porque si yo uso un método cuando a mí me conviene, entonces ese método está malo, ¿sí? Está errado, ¿sí? Y ese método no va bien, ¿sí? El ejemplo es de que una vez el Señor dice en su lectura que los borrachos no van a entrar al cielo. San Pablo habla de ellos a los corintios, ¿cierto? Los borrachos no van a entrar al cielo. Los alcohólicos no van a entrar al cielo, ¿sí? Y una cantidad de gente más, porque San Pablo sacó la lista de los que no van a entrar al cielo. Entonces uno dice: la Biblia dice que no os engañéis, ¿cierto? En la carta de los Corintios está esa parte. Pero también la Biblia dice: si tu ojo te hace pecar, arráncatelo. ¿Se fija?
hay cómo interpretamos ese texto. Eso es lo que yo quiero que esta noche meditemos, porque a mí sí me da daño de estómago cuando cogemos un texto que nos conviene y lo ponemos al tal cual. Pero cuando uno que no nos conviene, no, es que el Señor quiere decir otra cosa. Cuando le conviene sí. Y la gran mayoría de predicadores falsos usan textos solo cuando les conviene. Yo tenía un compañerito de Biblia que la llamaba la Biblia chicluda, con una falta de respeto muy horrible, pero yo le decía, porque ella jala para donde usted la tire. Usted quiere hablar de que los pobres van a entrar al cielo, encontramos el texto. Usted quiere hablar de que los borrachos se van a condenar, encontramos el texto. Lo que usted quiera hablar está en la Biblia y para lo que usted quiera, para el lado en que usted quiera. Yo creo que cuando uno prepara una meditación, uno busca el texto que se acomode a lo que voy a decir. Sería como la Biblia chicluda, que acomoda a mi gusto. Porque los he visto diciendo, uno que yo quiero hablar de la santidad, uno que se acomode a lo que yo quiera decir. Y lo acomodamos. Ese es un principio de interpretación que tenemos que empezar a eliminar. Al menos la palabra será purificar. Porque no podemos ser literalistas. Y de pronto es un error de algunos hermanos separados nuestros, que son muy literalistas, ¿sí? Y usan los textos literales y se lo leen a uno. Juan 10, versículo 4 dice, se fija, tal cual. Por eso apréndase los que yo le enseño para que se lo digan. Bueno, y ya usted que me está explicando la Biblia y a la Biblia dice esto, ¿por qué no me explica también este? Sáquele uno que le va a doler para que diga, no, ese no es así. Ese sí hay que interpretarlo de otra manera. ¿Sí? Entonces vamos a tomar esos principios. ¿Listo? Vamos a aprender. Entonces el primero es que vamos a eliminar. Y nosotros también, no seamos literalistas y no le pongamos a decir a la palabra de Dios lo que ella no dice. Al menos no la usemos para decir algo que no dice. Si usted quiere decir algo que a usted no le guste, dígalo usted, pero no diga la palabra dice. Que la Biblia dice, a no ser que realmente lo diga, a no ser que realmente. Además, si alguien quisiera resumir la palabra de Dios, el primer principio es, ame a Dios, ame al prójimo. Ya. En eso se resume la ley y los profetas. Y no lo dije yo, lo dijo Jesús. Lo demás son puros enredos, pero que necesitan ser interpretados. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me entendieron el literalismo bíblico? No volvamos a ser literalistas. Yo creo que la primera clase, cuando hablábamos del ambiente, del autor sagrado, nos quedó claro de que cada escritor basea su información de acuerdo a cómo esté. Y ya eso le quita fuerza a muchas cosas, o eso ya es necesario cernirlo. ¿Conocen la palabra cernir, colar? La palabra de Dios tiene que ser cernida y colada. ¿Sí? Miren, ¿qué necesita uno cuando lee la palabra de Dios? Primero, quítele historia, quítele cultura, quítele el autor sagrado y todo lo que estaba pasando, quítele el contexto de ese momento y lo que queda es la palabra de Dios. Mire todo lo que hay que hacer para poder interpretar la palabra. Quitarle muchas cosas al texto para poder encontrar lo que realmente es la palabra de Dios. Entonces vamos a hacer ese ejercicio esta noche y el primer principio que hablamos es de la literalidad. Ahora, una cosa es la claridad y otra cosa es la literalidad, para que nos la aprendamos hoy. O sea, hay momentos en la palabra de Dios, o hay palabra de Dios que está clara, no necesita ser interpretada. Pero eso no significa que sea literal, sino que el mensaje está claro. Perdonen a todos. ¿Hay que interpretar ese texto? No, perdonen a todos. Es claro, hay que perdonar. No juzguen y no serán juzgados. ¿Hay que interpretar? No. Cuando uno se mete a interpretar es cuando daña el mensaje. Entonces,
el primer principio, cambiamos literalidad por claridad. O sea, hay momentos en la palabra de Dios donde el mensaje es claro. ¿Listo? Es claro. No juzguen y no serán juzgados. ¿Oíste? Tan simple eso, ¿no? Pero qué difícil de aplicar. Eso es simple. Yo no le veo problema a ese texto. No juzguen y no serán juzgados. Ya. Oiga, pero tenemos una lengua. Dios mío. Y no nos entra el mensaje, no nos entra. No, yo creo que mi Diosito allá dice, pero más claro pues. Yo no encuentro otra manera de ser más claro. Yo creo que Jesucristo dijo, pero esta gente, ¿qué me falta explicar aquí? No juzguen y no serán juzgados. ¿Qué falta aquí? Aquí no falta nada. Padre, le traigo a mi hijo que es tan desobediente. No juzguen y no serán juzgados. Porque a usted no entiende. Pero mire, más claro lo canta un gallo. ¿Cierto? A mí me provoca poner en el letrero de mi parroquia donde yo atiendo a la gente, bienvenidos aquí, no juzguen y no serán juzgados. Le traigo a mi marido a ver qué hace con él, no juzguen y no serán juzgados. Padre, ¿qué vamos a hacer con este hermano? Que es que no juzguen y no serán juzgados. Simple, el mensaje es claro. Pero le voy a decir lo que le dije a alguien ahora. Es que entre más claro o entre más sencillo es más difícil. Es más difícil. A nosotros nos gusta más la complicación. A nosotros nos gusta más. Mire, 10 mandamientos. Y ahora le sacaron a cada mandamiento como 40 reglas. Que porque no sabemos amar a Dios sobre todas las cosas. Y yo he visto esas hojas. Cuando no pienso en Dios, no amo a Dios sobre todas las cosas. Cuando antepongo mis hijos por encima de Dios, no amo a Dios. Oiga, 10 y no tenemos con los 10, nos fascina sacarle más. Que porque no lo hemos entendido. Y que no hemos entendido amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué falta por entender ahí? Yo no entiendo qué falta. Santificar las fiestas, yo no entiendo qué falta. Honrar padre y madre, no matar, que hay que explicarlo bien. ¿Y saben qué se convierte en la explicación? Segundo método que hay que tumbar, el puritanismo bíblico. Ese método lo tenemos que tumbar. Hay un puritanismo bíblico, le quitamos el puesto a los fariseos y nos quedamos con él. Usted póngase a estudiar los fariseos en la época de Jesús. Voy a incluirnos nomás a nosotros, aunque no somos nosotros solamente, somos muchos, pero voy a incluirnos a nosotros. Lean los fariseos, igualito a los católicos. Igualito. Lean, estudie la vida de los fariseos. Maestro, esta mujer acaba de sorprender en adulterio, ¿la apedreamos o no? Igualito a nosotros, eso no hay ninguna diferencia. Maestro, hoy es viernes, no se come carne, que ya comió, ya tú que se va a condenar. Igualito. Esta es pecadora, ¿cierto que no puede venir a misa? Igualito a los fariseos. Usted lea la historia de los fariseos y dice, ay, venga, yo creo que yo no pertenezco a los católicos, yo pertenezco a los fariseos. Miramos esa. Entonces, a veces el puritanismo bíblico, ¿por qué les voy a decir? Porque muchas veces usamos la palabra de Dios para mostrarnos perfectísimos ante el mundo. Perfectísimos. Con una religión, pero mejor dicho, una competencia por el que más limpio por fuera se vea. ¿Cierto? Como digo yo por estos tiempos, somos tan preocupados por no comer carne, tan preocupados, ¿cierto? Todos los viernes le decimos al Señor antes de acostarnos, Señor, revise y verá que aquí no hay carne. Somos tan preocupados, tenemos una preocupación, un puritanismo, ¿cierto? Mire, un puritanismo, pero no vayas a mirar el corazón, Señor, porque donde me mires el corazón, perdemos el año. No me vayas a abrir la mente, porque donde me abras la mente, perdimos el año. Pero bien pueda, Señor, porque hoy es solamente que no se come carne.
Pero de resto puedo hacer lo que me dé la gana. Hablar del prójimo, no perdonar, criticar, juzgar. Eso no hay que hacerle nada. ¿Se fijan? Y por eso Jesús les dijo, sepulcros blanqueados, por fuera limpios y por dentro podridos. Donde yo estuviera ahí, donde yo fuera fariseo, yo le hubiera dicho, pues Señor, ¿se metió conmigo o qué? ¿Eso es para mí o qué? ¿Sí? ¿Cierto? Entonces, ese es un puritanismo que tenemos que limpiar. Miren, hoy tenemos otro puritanismo. Tenemos que aprender a corregir unas normas de higiene y cuidado con un puritanismo bíblico. No se puede recibir la comunión en la mano porque la mano es muy pecadora. Y la lengua. Claro que sí. Y la lengua. Y la lengua no. Eso es cierto. Que en la mano no, porque no somos dignos de tenerlo en la mano. No es peor en la lengua. Santiago dijo que la lengua era el organismo más pequeño, el órgano más pequeño y el más letal de todos. Y no somos dignos de tenerlo en la mano porque es muy pecadora. La lengua es peor, déjame decirles que la lengua... Ahora es que no le digan al padre esta manera, padre, entonces por un oído, porque el padre dijo que por la lengua no. Porque vamos a llegar a ese punto. No, digamos, hermanos, en la mano no por higiene, en la mano no porque las partículas se caen, ¿sí? En la mano no porque por ahí hay mucho loco suelto que se la mete al bolsillo y no a la boca. Pero no me digan que en la mano no porque la mano es muy pecadora. Cámbieme el puritanismo, eso es un puritanismo, ¿se fijan? Por una norma de protección, por una norma de higiene, eso sería diferente y ya uno queda como más tranquilo, ¿cierto? Pero también no faltarán los del otro lado que van a decir algún pero, ¿se fijan? Por eso no peleen con eso, pongan la norma y explíquenla, pero evitemos el puritanismo. ¿Sí? Miren cómo se domestican de bueno los niños de catecismo, ¿cierto? Yo los veo de la escuela. Llega el padre y todos de pie. Hola padre, buenos días. Y el padre, hello, how are you? Muy bien, ¿y usted? Bien domesticados, espere que crezcan. Es un puritanismo, estamos levantando puros perros amaestrados, espere que el amo se vaya. Y vaya a catecismo y verá que todos los profesores son, ¿cómo va la mano? ¿Para dónde es que se mira? ¿Cómo se dice? Amén. Eso le dura mientras va la catequesis. Es un puritanismo. Estamos domesticando puros puritanismos y el puritanismo se acaba y se cansa y se agota. Entonces el segundo método literal es que no le pongamos a la Biblia esos términos, ¿sí? Porque entonces queremos, el Señor dice, ¿sí? Hay un texto en el libro de los Números donde el Señor dice, lo vamos a explicar, que no se puede tatuar el cuerpo, ¿cierto? En el libro de los Números, nosotros somos muy buenos para coger lo antiguo y pasarlo a hoy, ¿cierto? Yo siempre digo, si Jesús no dijo ciertas cosas es porque no las creyó importantes. Y porque quién sabe si fueron de él o se las inventó el hombre. Que no se pueden tatuar el cuerpo. Y esa es la cita que sacan para los que se van a tatuar. Ya lo dice Jesús, ya lo dice Dios en el libro de los Números. No te tatuarás el cuerpo. ¿Cierto? Porque no siguen leyendo, porque también dicen que no coman carne. Porque no siguen leyendo el texto, porque el texto también dice, no te tatuarás el cuerpo y no comerás carnes rojas. Esa parte no la han leído, ¿cierto? Aparte no se la saben, está ahí mismo, está enseguida para que lo busquen ahora. Se fija el puritanismo. Ese es un falso puritanismo. Digámosle a la persona, cuide su cuerpo, respete su cuerpo, que maluco es un rayo. Si usted se pone el nombre de Carolina y termina con Carolina y se casa con Juliana, ¿cómo va a ser para borrarse Carolina? ¿Cierto? ¿Sí? Si usted se pone la Virgen del Carmen y después pelea con la de ella y se casa con la Virgen del Cisne, ¿cómo hace para borrarse la del Carmen y ponerse la del Cisne? ¿Sí? ¿Se fija?
Si usted se pone el nombre de alguien y pelea con ese alguien, ¿cómo hace? Si usted se hace un dibujo y con ese dibujo se aburre después, ¿cómo lo quita? Más bien por ese lado. Pero no le digas que el Señor prohíbe. Y si usted lo hace, lo va a castigar. Se fija el falso puritanismo. Y ese es el falso puritanismo al que nos lleva hoy a que muchos se relajen porque se cansaron. Y entonces tenemos dos tipos, los puritanos y los relajados. ¿Se fijan? Los que todo es pecado y los que nada es pecado. Y para los que nada es pecado, toman, bailan y gozan. Pasan nomás de chévere. Y para los que todo es pecado, amargados, ¿cierto? Malhumorados y pasan nomás de maluco. Al final, el amargado se salva, pero lleva una vida bien amargada y el que pasó bueno, no sabemos qué va a pasar con él. Pero hubiéramos podido tener un sano equilibrio. Un sano equilibrio. Un sano equilibrio. Por ejemplo, es que usted está muy joven, mi hija, no puede tener relaciones con su novio. Está bien. Y no me traiga ese hombre a la casa porque no me gusta, entonces. ¿Para dónde se va? ¿Para dónde se van con su falso puritanismo? A la casa no. La casa me la respeta. Y cuídese, no se va a acostar con él. Entonces, ¿qué le dice el novio? No, su mamá no nos quiere, vámonos para el grupo de oración. Yo sí le digo, ¿para qué grupo de oración se va? Se fija el falso puritanismo donde acaba con uno. Uno por... ¿A qué lado? Porque a mí no me gusta. Entonces, ¿para dónde se va? Y después va la segunda. No se va a poder acostar con él. Si no está ahí donde usted la ve, ¿qué harán donde usted no ve? ¿Y quién se las mandó para allá? Usted. Su falso puritanismo. ¿Se fijan? Tenemos que aprender también a que interpretemos los textos bíblicos. Ahora, mire, yo les voy a decir algo. Si usted tiene una pasión por Dios, la primera regla de la pasión por Dios es que usted no obliga a que a los otros se apasionen por Él. Pero si usted sufre porque el otro no se apasiona, usted todavía no ama a Dios. Ejemplo, los santos. Los santos eran amantes de Dios, pero no vivían enfermos para que el otro también lo fuera. Eran ellos y ya. Eran ellos y listo, era su mundo, era su espiritualidad. Pero ellos no eran detrás de todo el mundo. Cuidado, ojo, ojo. No, ellos siempre hablaban de Dios y su alma ardía de amor por Dios. Ellos no estaban como con esa fiebre, porque hay gente que es como con esa fiebre. No duerme por estar velando los otros a ver qué hacen debajo de las cobijas. Ay, no, duerma tranquila usted. Duerma tranquila usted. Ay, pero es que tenemos que convertirnos. Sí, conviértase usted. ¿Sí? Una vez llegó una monjita de Teresa de Ávila. Teresa de Ávila era una santa desde el inicio. Eso estaba claro. Y ella tenía levitaciones, ella se elevaba en la oración, porque así cuenta la historia, que se iba para la capilla y sácate que la encontraban volando en la oración, y se daba látigo en esa época en que se latigaba, y lloraba por sus pecados, pero ella no obligaba a nadie a que hiciera lo mismo que ella no obligaba a nadie. Por allá una vez llegó una monja diciendo, Teresa, yo ya soy como usted, estaba orando y me levé. Y le dijo Teresa a la cocinera, rápido, prepare un caldito de pollo que esta monja está loca. Está delirando, porque el que está con Dios no le tiene que decir a nadie. Está loco, ¿se fija? El falso puritanismo nuestro es que el otro sea tan puro como supuestamente yo lo soy. Ese es un falso puritanismo. Cuando usted realmente encuentre la pureza de su corazón, purifíquese usted y llore por los demás, pero no los obligue a purificarse. Usted con sus lágrimas los va purificando. Lea la vida de los santos y verá. Lea la vida de los santos, que ellos no se amargaban diciendo, ay, este mundo como está de horrible, ¿qué vamos a hacer, Señor bendito? Solamente quedo yo el único bueno. Porque así es que nos pone, lo que pasa es que no parece la oración, pero así es. Si usted se pone a mirar la oración y dice, ay, cómo está este mundo de horrible. Y el Señor le responde, y el suyo también. Señor, ¿qué vamos a hacer con este gobierno? Y él responde, ¿qué vamos a hacer con usted? Porque todo va para acá, ¿cierto? Entonces,
un método que tenemos que limpiar es ese, todo lo que sea. A mí me parece que aquí entra en juego lo que decía ahora, la meditación de la palabra. ¿Cómo hacer entonces, padre, el puritanismo? No hay que hacer puritanismo, que la meditación de la palabra sea para mí. Si es que algo que me tiene que decir la palabra, que me lo diga a mí. Y si hay algo que yo tengo que cambiar, lo cambio yo. Si a usted le parece que muchas cosas que están ahí las va a cumplir tal cual, cúmplalas usted. Ya. Pero no obligue a los demás, dele testimonio. Esa fue el reto que les puse a los que fueron a misa hace 8 días con el Evangelio de la Transfiguración. Esas palabras de Pedro tan bonitas, ¿no? Que bien se siente aquí. Ya. Usted me quiere comprobar que usted está bien con la palabra, entonces pregúntele a los demás cómo se sienten con usted. Y tienen que decir, oíste, que bien se siente aquí. Ahí usted se va a dar cuenta que lo está haciendo bien. Cuando se sienten bien. Porque el que tiene a Dios en su corazón, todo el que está alrededor se siente bien. Váyase para su casa y pregúntele a sus hijos, ¿qué hubo? ¿Cómo se sienten aquí? Me llaman para que me digan la respuesta. Me llaman para que me la digan. Para que mire hasta dónde está usted, puritano o no. Y tan chistoso Pedro, vamos a hacer 3 chozas, una para ti Jesús, una para Elías y otra para Moisés. ¿Y dónde van a dormir ellos 3? Pedro, Juan y Santiago, no hicieron para ellos 3, solo hicieron para los que estaban viendo. ¿Saben por qué? La emoción en cualquier parte se acomoda. ¿Se fijan? No estaban pensando en los demás, estaban tan bien a donde les tocara dormir. Eso es el que se siente bien, que bien se siente aquí, sin pelear con nadie. Que vos ir a una misa donde la gente diga, ¡ay, qué bien se siente aquí! Tenemos que pelear con alguien para que venga entre 8 días. Si tenemos que pelear, es porque aquí no se siente bien. Es que eso es un reto. Pedro nos puso un problema muy horrible. Se hubiera quedado mejor callado. ¿Qué será que no volvieron? Simple. No se siente bien. Ya. Ay, no, es que están pecando, es que este mundo es muy horrible. No, mi amor. Porque el que encuentra a Dios no se quiere soltar de él. No se quiere soltar. Es que San Pablo era muy malo. Y vio a Dios y se devolvió. A mí me encanta la conversión de San Pablo. Que vio. Algo tuvo que haber visto, pues. O sintió algo. San Agustín que andaba para acá y para allá, para acá y para acá. ¿Qué fue lo que escuchó? Se fija, hay algo hay un toque que hace que cambie, nada más. Ese toque es el que tenemos que buscar, no es el que tratar de que todos sean limpios. Por eso vamos a limpiar ese falso puritanismo. ¿Listo? Más bien yo les digo, si usted quiere usar la palabra de Dios para hacerse puro usted, hágale, no hay problema, no pasa nada. Si usted no quiere comer carne, está bien, nunca más en la vida, está bien, ¿sí? Si usted considera bueno, una cantidad de normas que para usted lo van a ayudar a acercarse a Dios, hágale. Pero no pretenda obligar a los otros a llenarlo de normas y preceptos donde se va a aparecer un sepulcro blanqueado. No obligue a los demás a hacer un sepulcro blanqueado, perfectísimos por fuera, perfectísimos, ¿cierto? Yo a veces, esto es una crítica personal, pero es mentira. Yo a veces miro cuando vamos en esas misas, todos los sacerdotes, parecemos ángeles, ¿no los ven? Pues por fuera los ve, y la gente dice, ¡ay, cómo se ven de lindos! ¿Sí o no? Ay, María, yo digo, aquí vamos los fariseos. Que no me escuche ningún padre porque me saca. O me dicen, sí, aquí está el maestro. ¿Sí? ¿Cierto? Aquí está el maestro. Pero eso era un paréntesis, nada que ver pues con la clase. No se aprendan ese pedacito. Pero entonces vamos a mirar, listo. Ahora, por eso vuelvo y les digo, si alguno en su espiritualidad cree que alguna práctica le ayuda, sígala haciendo, pero no se la imponga a los demás. No se la imponga, porque entonces vamos a hacer lo que dice, les ponemos cargas pesadas a los demás que ni uno es capaz de cargar.
Nada. Yo soy capaz de llevar esto y yo me siento bien. No lo haga usted, tranquilo. Teresa de Ávila, vuelvo y la cito a ella. 2 o 3 de la mañana le decía a las monjas que veía por ahí orando: bueno, mija, a dormir, usted tiene que dormir. Y ella se quedaba orando. ¿Se fija la diferencia? Ella no le decía: ¿qué hubo? No se dejen tentar, vamos todas a rezar. Ustedes tienen que dormir. Miren lo que ella hacía. Y cuando todos se dormían, ella se metía a rezar. ¿Se fija? Donde fuera uno de nosotros, no dejan dormir a las pobres monjas. Levántese, que hay que orar. No, ustedes tienen que dormir. Es más, puso hasta una hora de distracción para las hermanas. Puso una hora de juego. De 7 a 8 jugaban lo que fuera. Pongamos parqués, alguna cosa, pero ella decía que había que jugar. La historia cuenta que jugaban hasta las escondidas. Pero ella decía que esa hora de juego, de distracción, tenía que tener. Miren lo que piensa una santa. Miren lo que piensa una santa. Miren, cosas tan simples. ¿Sí? Que la gente sea feliz, que estén tranquilas. Miren lo que piensan ellas. Eso es bien bonito, ¿ok? Entonces, vamos a mirar. Vamos a quitarle también ese método. ¿Listo? Entonces, ahora sí, ¿qué tenemos que mirar para hacer una buena interpretación? Yo por aquí traje un pastelito para que no se me olvidara, porque si no se me olvida. Bueno, se me olvidó hablar de otro método incorrecto. ¿Sí ve que se me olvidó otro método incorrecto? El método alegórico. ¿Sí? El método alegórico es aquel, ¿sí?, el que busca encontrar en el texto cosas que no dice el texto. Alegórico. El texto alegórico consiste en decirle al texto, o en tratar de ponerle al texto lo que el texto no dice, sino que se lo inventamos. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez, un pastor protestante que salió diciendo que la Biblia ya había dicho que el mundo era redondo, que estaba en la Biblia, que la Biblia estaba, y entonces leyó el libro de Jonás, cuando le dice una tarde se va el diablo con de Dios. A mí me encanta ese texto bíblico, ese capítulo 1 me da una impresión, que es que una tarde el diablo visitó a Dios. Yo me quedo pensando tanto en ese texto y yo digo, increíble, nosotros nos vamos a morir de la rabia cuando estemos en el cielo y veamos subir una tarde al diablo visitando a Dios. Y dice, ¿y este qué hace aquí? Porque el texto dice, una tarde el diablo subió a visitar a Dios y le pregunta a Dios, ¿de dónde vienes? Le dice el demonio, de dar una vuelta alrededor de la tierra. Con eso el pastor estaba demostrando que la tierra era redonda y que ya la Biblia lo decía. A veces cogemos los textos y le ponemos a decir cosas que no dicen. El método alegórico es como reforzar, ¿sí? Ustedes no han visto que a veces uno hasta en la homilía dice una cosa y dice, ¿y esto qué tiene que ver con el evangelio? ¿No han visto que a veces uno como sacerdote como que no sabe como qué decir y se mete por otro lado y uno dice, pero no explico el evangelio, definitivamente no fue capaz con él? Entonces, muchas veces ese método alegórico lo que busca es como darle sentidos que no son. Por ejemplo, vamos a este que es más conocido. Es más fácil que un rico entre al reino de... ¿Cómo es? Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Y con ese texto sí que tildamos a los ricos de mal, porque hasta era pecado ser rico hace unos años. Hay que ser pobre, ¿cierto? Que sea rico el padre, pero usted no, ¿sí? Y el texto está, es que el Señor dijo, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Entonces, ese método alegórico es poner a decir algo que el texto no dice. Porque seguramente el padre o el que está explicando la palabra de Dios no sabe dos cosas. Para el mundo judío,
la puerta para entrar al pueblo se llamaba la puerta de la aguja. Y era hecha de tal manera que no entraran los camellos, porque solamente era para entrar los hombres, no animales. Entonces es más fácil que un camello pase por el ojo de esa puerta, porque tiene que agacharse muy bien. Y si tiene jorobas muy grandes, no entra. ¿Se fija? O también para los griegos existía una pinta, una cabulla que se llamaba así, ¿sí? Camello. Entonces para enhebrar ese camello en una aguja era un camello. Era un problema. Para los griegos ellos tenían una pita para hacer sus canastas y la pita se llamaba camello. Y para enhebrar esa aguja, ¿ustedes se imaginan? Era bien gruesa y meterla en ese ojo de la aguja era bien difícil. Entonces, el método alegórico es ponerle al texto cosas que el texto no dice, que no son ciertas, y se las rebusca. Entonces, ese es un método que también tenemos que cuidar. Ahora, otro método que tampoco podemos, yo que se me habían olvidado algunos, ¿viste? Ave María, ya lo decía por ahí un filósofo, la memoria es el arte del buen olvido. La memoria es el arte del buen olvido, aprendas en esa frase, la memoria es el arte del buen olvido. Truquitos para los que estén sufriendo de la memoria, cámbiense las joyas. Cuando usted dice, ay, pero ¿qué será que es que yo voy a comprar algo y se me olvida? Cámbiese, si tiene anillos, cámbieselos de posición. Si tiene reloj, cámbieselo. Cuando usted va a ir a comprar, dice, ay, yo porque claro, tengo que comprar esto. Eso es un buen truco, cambie. Cuando dicen, voy a ir a Macy's y que no se me olvide comprar tal cosa, me cambio el anillo. Y está, no es este anillo porque es, claro, tengo que comprar algo. Truquitos para la memoria, ¿ok? Apréndanselo. Otro truquito, no pelee con la posición de las cosas. Es que yo llevo 50 años dejando el agua aquí. ¿Quién me la cogió de aquí? Truquitos para la memoria, cambien las cosas de posición, porque si las colocan en la misma posición, la memoria se acomoda. Y si se acomoda, se olvida. Ojo, no pongan las llaves en el mismo lugar. No las pongan en el mismo lugar. No pongan las cosas en el... Y los psicorrígidos son felices peleando que porque le mueven las cosas. Lo que le están haciendo es un favor. ¿Sí? Lo que le están haciendo es un favor. Que la memoria no se duerma. Mija, despiértela. También, todo eso es importante. Ahí les doy dos truquitos para la memoria, ¿ok? Ahí les doy truquitos. ¿Por qué sufrimos tanto de la pérdida de memoria hoy? Porque todo se volvió práctico. Usted ya no se aprende ningún número de teléfono porque el celular lo tiene. Es que yo ya no me acuerdo de los números, como antes sí se acordaban. Antes sí se acordaban. ¿Se fija? ¿Qué pasó con la memoria hoy en día? Se está durmiendo, porque como todo está ahí tan a la mano, entonces haga ejercicios para que la memoria no se le duerma. ¿Listo? Cambie la cama, cambie de esposo, cambie de vida. Cambie para que no se le duerma la memoria. Dice, Dios, para que no se me duerma la memoria. ¿Listo? No es así, bueno, ustedes no. Pero sí, cambien de posición las cosas. Si es un mandado que van a hacer, cámbiense los anillos. ¿Sí? Y si ya es algo más grande, para que la memoria no se duerma, empiecen a ejercitar. Haga crucigramas, haga sopa de letras, ¿sí? Todo eso le ayuda a la memoria. No se ponga a llorar porque, que no también se le fue la memoria. No se le fue, se le durmió. ¿Listo? Se le durmió. Entonces despiértenla. ¿Listo? Otro método que tenemos que eliminar, el método racionalista. Bueno, este método no es de ustedes, menos mal.
El método racionalista es que todo lo quieren explicar a través de la razón. Este método sí no es de ustedes. Todo a través de la razón. ¿Listo? Los métodos racionalistas, puede que los teólogos lo hagan, puede también que los ateos lo hagan, ¿sí? Miren, cuando uno se mete a estudiar tanto la palabra de Dios, se puede volver racionalista. Se puede volver racionalista. Y les voy a decir algo, así sea verdad, pero muchas veces el método racionalista termina haciendo daño, porque deja de creer en la mística. O sea, deja de creer un poquito en la fe. Por eso hay un dicho que dice: no hay nada más maluco que predicarle a profesores y a sacerdotes, porque ya se las saben todas. Nos volvemos racionalistas. ¿Se fijan? Ya nos dejamos de impactar por la hermosura de la palabra de Dios. Ya no la sabemos. Ya como que nada nos impacta. ¿Sí? Entonces el método racionalista es más de esas personas como tan letradas, y que yo digo, puede que sea verdad, pero caemos en argumentos tan complejos que perdemos la mística, ¿sí? Perdemos la creencia, perdemos la fe, perdemos el amor. Un ejemplo simple, póngase a mirar en el momento de la comunión. Pare aquí al sacerdote, no estoy criticando, sino que estoy dando un ejemplo. Pare aquí al sacerdote y pare aquí un ministro de la comunión y haga un video de cómo dan la comunión los dos, y me lo manda y nos miramos. ¿Cómo lo da el sacerdote? Porque ¿sí ven? ¿Cómo lo da la ministra? Casi que se lo mete a la boca, porque es con esa devoción, con esa... Y el día en que les toca servir, se bañan, se planchan el pelo, ¿sí? Se pintan, ¿cierto? Y el día en que no hay alguna hermana, ay hermana, que si nos ayuda, ay no estoy preparada. ¿Se han visto esa devoción, esa delicadeza, esa mística? Muchas veces el método racionalista acaba con eso. Por eso les voy a decir otra frase más bonita todavía: no pretendan formarse mucho de Dios, porque van a aprender a hablar de Él, pero se van a olvidar de Él. Así que no deseen saber mucho. Se los digo yo. No deseen saber mucho, porque entre más sepan, menos viven. Esa frase es cierta: entre más sepan, entre menos sepan, más viven. Y entre más sepan, menos viven. El método racionalista acaba con eso. Y hay gente tan afiebrada por saber, que sabe. Usted no sabe por dónde va, mijo. No sabe por dónde va. Porque si uno mira muchas veces el contexto de los que manejan la palabra de Dios, exigentes, malhumorosos, una cantidad de cosas. Esta semana me llamaron para contratarme para una conferencia. Entonces, porque como yo estuve en la arquidiócesis, ¿cierto?, dando para la conferencia de los hombres, entonces terminando se me animó un señor: oh mira, qué bien, me gustó, lo vamos a contratar, yo traigo de talla mundial, así me dijo. Yo traigo sacerdotes de talla mundial, de alta gama. No, pues yo iba para la foto, ¿cierto? Dijo, dame su correo para contactarlo, y para, bueno, claro que sí. Y se la mandé, y me manda una lista, me dice, confirmado para tal día de la conferencia. Ahí le mando la lista para que me la llene. Que cómo me gusta el micrófono, que qué Biblia uso, que cuántas aguas tomo, que a qué altura la palabra de Dios, que para el descanso cuánto tiempo. Le dije yo, ay, venga, entonces yo soy de baja gama, porque yo no sé ninguna de estas. ¿Sí? Y él me dijo, yo estoy enseñado a traer predicadores y estas son las exigencias de ellos: que el micrófono sea tal, que la Biblia sea tal, que el agua sea tal, que la comida sea tal. Por eso les digo, no pretendan formarse mucho, porque van a perder la mística. Van a perder la mística. Teresa de Ávila decía una frase bien bonita: lo que entiendo a medias, lo vivo entero. Lo que entiendo a medias, lo vivo entero. Y con estas medias me quedo, decía Teresa de Ávila. No pretendo saber más.
¿cierto? Y uno se agarra a escarbar y a escarbar y a escarbar. Por eso el método racionalista acaba con eso. O sea, nos volvemos tan racionales. Yo escucho mucho a un predicador, no voy a decir el nombre, y lo que él dice es verdad. Pero yo siento en el fondo ya una falta de mística. Por ejemplo, él habla, voy a decir esto y no se van a escandalizar, pero lo voy a decir. Él habla de la parábola de los pescados, ¿cierto? De la multiplicación de los panes y de los peces. Y él dice que eso no es verdad, que eso es mentira. Que la multiplicación, que el milagro no es ese. Que el milagro es, tiene la razón en lo que dice, pero me perdió el sentido. El milagro más grande de Jesús, eso es mentira, sino que el milagro es que Jesús consigue que judíos que eran cerrados, tapados y trancados, que no daban a nadie, que no compartían, Él consigue que compartieran con los demás. Entonces el milagro es el compartir, pero de todas maneras uno se vuelve tan racionalista que ya uno lee la Biblia, eso es mentira, eso es otra cosa. Entonces ya empieza uno, como se ven, pierde la mística, pierde. Entonces, así sea mentira de Adán y Eva, lo conecta a uno con lo espiritual. O sea, no pretendamos ser tan racionalistas, porque entonces ya no nos impacta nada, ya no nos impresiona nada. Y tan maluco cuando una persona es simple, que ya como que nada le impresiona. No, muy maluco. Despidas con ese método. Y se los digo a ustedes que se están formando. No pretendan saber mucho. Pablo VI decía, el que sabe mucho se olvida de Dios. Habla de Dios, sí, pero no sabe nada de Él. Habla de Él, sí, pero no sabe nada. Y por último método que tenemos que quitar, ya que todos los métodos que me faltaban, que sí, yo estaba muy dormido. El método liberacionista. Menos mal tampoco es de ustedes. El método liberacionista es una Biblia muy liberal. Ustedes han escuchado hablar de... a mí se me olvidó, que yo van a escuchar, si ya me olvidó a mí también. Ya, de la teología de la liberación. ¿No es que se habla de la teología de la liberación? Surgió no voy a decir dónde, porque es donde yo soy, surgió en un país cualquiera, ¿cierto? ¿Cierto? En Centroamérica, bueno, ya le dije. Surge en Colombia, producto de una conferencia que llamó la Conferencia de Medellín. En esa Conferencia de Medellín se le hizo una fuerza muy grande por los pobres. Entonces Brasil toma esa conferencia y empiezan ellos en Brasil a hacer una nueva teoría, una nueva teología. Y se llamó la teología de la liberación. Esta teología lo que mostraba era un Jesús humano, tan humano como que estaba en contraposición de muchas cosas, como que hasta de lo divino. Tan grande fue esa teología que muchos obispos se unieron a ella y el Papa excomulgó a varios, porque era ya demasiado por la lucha de la justicia social. Entonces se metieron en política. Entonces al meterse en política dañaron la religión. Muchos santos de la iglesia, muchos hombres buenos tienen el proceso trancado porque se metieron en política. Por ejemplo, en mi país existen conservadores y liberales. A tal punto llega todo este movimiento que algunos obispos decían, solo pueden comulgar los conservadores. O sea, era una teología tan fuerte, imagínense, que entra a formar parte y a dañar, supuestamente defendiendo la justicia social. Entonces, ataquemos a los ricos para ayudarle a los pobres. Al estilo Robin Hood. Robémosle al rico y démosle al pobre y no estamos pecando. Entonces, al estilo Robin Hood. Esa es la historia de Robin Hood. ¿Sí? Entonces, esta teología, este método liberacionista muestra una palabra de Dios como demasiado liberal en la lucha de la justicia social, como que un Jesús defendiendo a los pobres, los ricos de malas, un Jesús defendiendo a aquellos que como que no se podían. De aquí viene todo esto de la nueva era. Hasta ese padre que salió por allá celebrando una misa y dijo, no, pero eso era vino en la época de Jesús, hoy le podemos echar Coca-Cola. O sea, se ve hasta donde llega el extremo, ¿sí? ¿Sí? Algunos
interpretaron el Vaticano II de esa manera y dañaron mucho la teología usando la palabra de Dios, ¿ok? Entonces ahí tenemos métodos que no podemos usar. Vamos a resumirlos para que queden claros, pero antes de resumirlos tomémonos un break, ¿ok? Démonos un descanso y volvemos en 10 minutos. Yo los voy a copiar aquí mientras ustedes descansan, a ver si los copiaron bien. ¿Listo? Y ya la hora se nos acabó. Muy bien, vamos a buscar esta cita bíblica porque algunos me la preguntaron. Levítico 19, cojámoslo desde el... Yo había hecho números, pero es Levítico 26 al 28, dejémosla con esas dos. ...26 y 28... guárdensela para que la tengan en el baúl de la abuelita. Levítico 19 del 26 al 28. Ese 8 me quedó como todo borracho, como todo mareado, pero bueno. Levítico 19 del 26 al 28. ¿La tiene? ¿Quién la tiene? ¿Quién la quiere leer? ¿Quién la quiere leer? Venga, pues que aquí la van a leer. Escúchenla pues. Sí, Levítico 19 del 26 al 28. Léala despacio para que nos marque a todos. No coma nada que tenga sangre. Oiga, dice el Señor, no coman nada que tenga sangre. Siga. No practiquen ninguna clase de brujería. No practiquen brujería, ya la sabía. Siga. No recorten las patillas de su cabello. Oiga, no se corten las patillas. Mire, usted allá, hágame el favor. Déjese crecer todo ese cabellero y el que está leyendo también. Siga. Ni se afeiten la barba Oiga, completamente. no se afeiten. Ni se hagan heridas ni tatuajes. Se fija dónde están los tatuajes metidos, pero solo nos enseñaron los tatuajes. Se vean como somos de fariseos. Lo que quería era mostrarles que en los tatuajes sí usamos la palabra de Dios. Y entonces, ¿por qué no hemos dicho que no nos podemos cortar la barba? ¿Por qué no nos han dicho que no podemos comer carne con sangre? ¿Por qué no nos han dicho que no podemos quitarnos las patillas? Eso no lo han enseñado, porque eso también está en la Biblia. La gran enseñanza de hoy entonces es aprender a interpretar la Biblia y a eliminar esos textos o a eliminar esos métodos que nos dañan la interpretación. Sí. Perdón, repítame. Eso sería que tenemos que interpretar ese texto. O sea, ¿por qué está ahí?
¿qué me quiere decir? Porque si está ahí es por algo. Si está ahí es por algo, no está como por... Pero si lo vamos a interpretar literalmente, Dios mío, ¿se ve? Entonces, resumamos la clase. Hoy hablamos de la manera de interpretar la Biblia, pero aprendimos algunos métodos que tenemos que eliminar porque son incorrectos. ¿Listo? Incorrectos. El primer método es el literalista, o sea, aquella interpretación bíblica que busca interpretar la palabra de Dios de manera letrista, tal cual, olvidando las figuras literarias, por ejemplo, ¿sí? Se cuenta en el libro de los números que hay las burras hablan. Y en el libro de los números hay una burra que habla. ¿Se fija? ¿Sí? Entonces no está burra, miren. Pero se fija, si fuéramos literalistas, ¿cómo decimos? Y la burra de Balán habló. ¿Cómo interpretamos ahí el texto? ¿Se fija? Entonces, el método literalista quita o no tiene en cuenta las figuras literarias. Y cuando uno no tiene en cuenta la figura literaria, se daña, porque ¿cómo va a interpretar ahí eso? ¿Sí? Yo creo que muchos todavía no saben por qué la serpiente o por qué los judíos colocaron al demonio en una serpiente. Yo creo que está a la hora que ustedes no saben explicar eso. Nosotros yo no. Busquen. Pero nunca se habían hecho esa pregunta. ¿Por qué la serpiente es símbolo del demonio? ¿Es verdad o no es verdad? Que la serpiente representa el pecado. ¿Sí o no? Qué manada de fariseos. ¿Pero representa el demonio en la Biblia o no? ¿Segura que en la Biblia representa el demonio? Entonces, ¿por qué en el libro del Éxodo Dios le dice a Moisés, haga una serpiente y el que la vea se salve? Explíqueme pues, ¿qué representa la serpiente, el bien o el mal? ¿Se fijan lo que hace este método? ¿Se fijan lo que hace este método? ¿Se fijan lo que hace este método? Porque la serpiente, figura del diablo. En el Éxodo no. En el Éxodo es figura de salvación. Y es más, Jesús la citó. Así como Moisés levantó la serpiente, así será levantado el Hijo del Hombre. Ahí les dejo pues la tarea, que simboliza la serpiente, para que no le tengan miedo. Si ven una serpiente ahora dicen, ay, qué linda, vino Jesús a visitarme. Bien. Le tienen miedo a Jesús, a la salvación, ¿viste? Mentira, no, esos son chistes míos, no se van a tener en cuenta todas estas bobadas que yo digo. Lo mismo cuando leemos estos textos de la carne, o sea, no se me vayan a confundir, no se me vayan a confundir. Yo traigo estos ejemplos para enseñarles que están entendiendo de la manera como no es. Vamos a aprender cómo es. Nadie puede decir hoy nada, porque no hemos aprendido nada. Lo único que estamos haciendo es quitar lo que no es. El padre Robinson dijo. Eso, el padre dijo, no. No le he dicho nada. ¿Listo? Lo único que estamos haciendo hoy es quitando lo que no es. El próximo lunes colocamos lo que es. Entonces ahí sí podemos volver a traer todos estos textos y ponerlos a decir, ¿ok? Entonces, pides puesto, vamos. Estoy intrigado con la serpiente. ¿Por qué está intrigado con Porque la serpiente es la que tienta a Eva. Es el diablo. Sí. Es el diablo. Entonces aquí tendríamos que usar otro método que no fuera este, porque si este dice que la serpiente es señal del demonio, vamos a tener textos bíblicos donde vamos a pelear. Y les voy a decir algo bien interesante. ¿Qué representa el demonio? ¿La serpiente o el dragón? Ahí quedamos en... ¿Sí ven? Ya el Apocalipsis nos pone otro animal. ¿Se ven? El Apocalipsis nos pone otro animal. ¿Se ven? Entonces aquí ya podemos aplicar otro método que va en contra de este que nos dice
que tendríamos que estudiar el contexto del libro y del autor. Para el libro del Génesis, el mar es representado como una serpiente. ¿Por qué? Porque para el libro del Génesis la serpiente simboliza las bajas pasiones. Entonces todo lo que simbolice bajas pasiones, el autor del Génesis lo va a poner en una serpiente. Para el libro del Éxodo, como estamos en tierra egipcia, para los egipcios la serpiente es un sinónimo de salvación. Y como Moisés va donde el faraón, y una de las pruebas de que los sacerdotes del faraón eran del Dios Altísimo, eran que lanzando el cayado se convirtiera en serpiente. Ya los hebreos tenían eso en la cabeza. Todo lo que represente una serpiente es que éste viene del Altísimo. Entonces, para el libro del Éxodo, la serpiente simboliza que el que la está levantando viene de lo alto. ¿Se fijan? Los métodos van a cambiar, depende del autor y del contenido. Para el Apocalipsis, no. Para el Apocalipsis la serpiente va a simbolizar la salvación y el dragón va a simbolizar la condenación. Vamos a buscarlos después ahí. ¿Listo? Pero entonces, no les puedo enseñar esto porque es dentro de 8 días, el próximo lunes, pero ya que usted se quedó con la duda y no iba a dormir hoy, les dije ya más o menos una posible solución. No, una posible no, una solución es verdad, es esta. Tenemos que tener en cuenta el autor, cómo lo simboliza. Es como si yo pusiera hoy a ustedes, es simple. Simbolíceme en el amor. Todos no van a dibujar un corazón. Ella pone un corazón, entonces el amor es un corazón. ¿Qué tal que ella ponga un pescado? Y que para ella el pescado simbolice el amor. ¿Se fijan? Y que yo ponga otra, dibújeme el dolor, y que otra ponga un corazón. Corazón, sí, porque a mi esposo se murió el corazón y me da un dolor. ¿Se fijan? Le da la fuerza a eso. Entonces, uno de los verdaderos métodos es estudiar el sentido al que le dio el autor. Con la serpiente tenemos eso. Para el Génesis simboliza una cosa, ¿sí? Para Jesús también simbolizaba otra cosa. Para Jesús simbolizaba la astucia. Entre los animales salvajes, el más astuto es la serpiente. ¿Saben por qué o no? ¿Alguien sabe por qué la serpiente es el más astuto o no? No. Porque cuando la van a matar, lo único que uno necesita para matar a una serpiente es que sale la cabeza. Y cuando la van a matar, ¿qué es lo primero que esconde? Astutos como las serpientes. Porque ya saben que si usted le corta la cola, luego le crece. Por eso uno le dice a la serpiente, uno le dice a la gente que la va a matar, no la deje enroscar. Porque si la deja enroscar, perdió, ya no la mata. ¿Sí? Y por eso ella se enrosca. Ella sabe que lo primero que tiene que esconder es la cabeza. Astutos como las serpientes. Ahí aprendieron otra más, vean, no. La gente aprende mucho, gracias a Dios. ¿Listo? Estos son los métodos. ¿Hay alguna duda? Alegórico, lo que no es. Encontrar algo más. Racionalista, la pura razón. El místico, los sentimientos, el sentimentalismo, el fanatismo, ¿sí? Este método es cuando aquellos que dicen, ay, yo leí la palabra de Dios y la palabra de Dios me inspiró que dejara a esta mujer y me casara con otra. Este es el místico, ¿cierto? O sea, y eso que uso esta palabra, pero no me gusta esta palabra, me gusta más fanatismo, porque me parece que la palabra místico es muy bonita. Es más, se las voy a quitar. No me gusta esta palabra, porque el místico es algo bueno. Pongámosle un método fanático. Se lo voy a quitar, porque los místicos están enojados. ¿Alguien conoce santos místicos o no? Denme pues una lista, denme el primero. San Juan de la Cruz es un místico. Santa Teresa, San Pío de Pietrelcina. Son aquellos como que se han conectado con Jesús de Eucaristía. Esa es la mística, ¿ok? Fanático, mejor, me gusta más. Liberalista, justicia social. Yo
Ojo con esta frase de justicia social. ¿Cómo se elimina? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hay gente que dice, no, pero no le paguemos impuestos al gobierno porque se los roba. No quiere que se los robe el gobierno, pero se los va a robar usted. De ladrón para ladrón. ¿Cuál será más ladrón? Usted que tiene conciencia o ellos que ya la perdieron. ¿Cierto? Al César lo que es del César. Vamos. Tenemos nosotros en un símbolo de los médicos, siempre utilizan como una serpiente enredada. ¿A qué se debe que ellos utilizan eso? Yo tenía una señora que me decía que ella veía un símbolo de una P con una X, que ella toda la vida entendió que era prohibido parquear. Y ella decía, padre, pero ¿por qué ponen ese símbolo en los velones? ¿O prohibido parquear? ¿Sí? Mira, la P simboliza la Pascua, o sea, la resurrección. La X simboliza de Jesús y la culebra también. O sea que es el símbolo de la resurrección, de la Pascua de Jesús. ¿Listo? La culebra y la P es el símbolo de la resurrección de Cristo. Igual la P y la X. Es el símbolo de la medicina. Ah, porque eso es lo que hace la medicina, resucitar muertos. Resucitar muertos. Para eso yo busco al médico, para que me saque de este apuro, de este dolor. ¿Listo? Ustedes no han visto que cuando uno ve al médico como que se alivia. Pero ella es del médico y lo revisa bien, pero dice, ay no, no se quiera, ya fui donde el médico. ¿Sí? ¿Sí? Es el símbolo de la medicina. Pero ahora yo le voy a buscar porque este no es el propio. ¿Listo? Voy a buscar un libro de símbolos y signos. Sí, voy a buscar el libro de signos y significados y déjeme la tarea para dentro de 8 días porque yo la expliqué con el... Espérenme, verán. Ay, se me fue. ¿Cuál es el juramento que ustedes hacen? El de Hipólito. ¿Cuál es el juramento que ustedes hacen cuando... de los médicos? Hipocrático. ¿Ya lo hacen o ya no lo hacen? ¿No? Ya no hacen ese juramento Hipócrates, ¿no? Ok, pero ahí aparece. Déjeme, yo le busco el de Hipócrates y ahí nos va a aparecer la explicación. Pero por ahora todo lo que sea una P y una cruz, una X o una P y una serpiente va a simbolizar la resurrección. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas? Sí. ¿Y qué dice el dragón? No, ahí no dice que el dragón es Satanás y que la serpiente es Satanás. ¿Y el dragón qué dice? ¿Quién agarró la serpiente? No. ¿Quién agarró la serpiente? Usted me va a hacer leer el texto bíblico. Lea usted el texto bíblico porque me está sacando un pedacito y nos está olvidando todo el contexto. Ahora le va a tocar leerla toda. Lean Apocalipsis 20. Ya. Después un ángel bajó del cielo llevando en la mano la llave del abismo y además una enorme cadena. Agarró al monstruo, la serpiente antigua, o sea, Satanás del diablo, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo y cerró su entrada. Con la llave la aseguró con candados para que en adelante ya no engañara a las naciones hasta que pasen los 1000 años, y luego será dejado en libertad por un poco tiempo. Y vamos a ver la pelea. Por 1000 años. Vamos a ver la pelea. Solo por 1000 años la razón. Solo por 1000 años, ¿no? Nada más. Sí. Ya pasó todo. Sí, ya pasó. Lo que pasa es que tenemos un problema que yo no quería entrar hoy, sino el próximo lunes. En el Apocalipsis aparecen dos figuras, que es la serpiente y el dragón. Se las dejo de tarea para que la investiguen, porque una de las dos no es tan malo como usted piensa, o como le han hecho creer. Ahí se las dejo de tarea, porque ya el tiempo se nos fue, por eso no entro.
una de las dos no es tan malo como usted piensa. Ahí se las dejo. Lean desde el capítulo 11 de ahí para adelante. Toda la vida le hemos echado la culpa a un ser que no la tiene. ¿Listo? ¿Listo? ¿Está bien? No, acuérdese que el Apocalipsis es un lenguaje simbólico. Entonces sí existe para el Apocalipsis. Simbólico. Claro, porque si no la serpiente que habla tampoco existe. Es simbólico el apocalipsis. Para la Génesis es simbólico el animal que habla. Ojo con esa aclaración. No se me vuelva racionalista. Así es. Pongámonos pues en pie, hagamos la oración y nos queda pendiente. Y ahí tenemos la tarea. Voy a pasarle a los del ministerio que nos hagan la oración. ¿Hay algún aviso antes de...? Hermanito, quería comunicarles que ya es concreto, el Padre Toro estará con nosotros el 4 o 5 de mayo. Estábamos esperando la respuesta, demoró más de 2 meses allá en Venezuela, que den la aprobación. Nosotros habíamos mandado ya hace 2 meses de la arquidiócesis de aquí, pero el viernes en la noche nos dieron la confirmación. El Padre estará con nosotros una semana. Entonces, pero el retiro será 4 y 5 aquí con nosotros. Ya le estaremos informando, ya la próxima semana vamos a traer los tickets, no los que quieran colaborar. Ya lo pusimos, ya tenemos muchas llamadas y pues eso va a ser un lleno los 2 días. Entonces le avisamos que fue pues, una bendición del Señor después de tanto esperar. Y también el día martes, el próximo lunes, el siguiente lunes que el Padre no puede, el segundo, tenemos un sacerdote invitado de Apóstoles de la Palabra. El sacerdote es de Costa Rica y viene a un retiro a Texas, pero se va a quedar en Brooklyn por 2 días. Y el padre Lázaro Núñez, como todos saben que fue director de Radio María en New York, me llamó y justo da la casualidad que ese día él está libre y quiere venir a compartir con nosotros. Entonces el sacerdote misionero de Apóstoles de la Palabra estará con nosotros dando la clase de la Biblia el segundo lunes del mes de abril. Entonces, una cosa maravillosa también que se quería comunicar. Vamos a dar bienvenida después a los hermanos nuevos, por favor adelante, los que llegaron, los nuevos, adelante por favor, ¿quiénes son nuevos? Por primera vez que nos visitan. Frente, los nuevos, por favor, al frente. Porque en esta escuela tenemos un ritual y el que no hace el ritual no puede seguir viniendo a la escuela, ¿cierto? Así es. Entonces, no se asusten. Si ven que los hermanos hacen algo, estén tranquilos y